Let's pray. Ahora en tu nombre, Jesús, Father, in the name of Jesus, pido que toda distracción que pueda haber en nuestras mentes I pray that every distraction that may be in our minds y en nuestro espíritu and in our spirits sea silenciado ahora. be silenced now. Toda obra en la atmósfera espiritual Every work in the spiritual atmosphere. ahora te decimos Now we say to you, silencio y paz. silence and be at peace. Todo corazón Every heart abierto ahora open now para recibir la palabra de Dios. to receive the word of God. Espíritu Santo, Holy tú Spirit, sabes que tienes you know what you have. toda libertad All liberty and freedom para tocar los corazones. to touch the hearts. Háblanos, Speak to us. tócanos, Touch us. ayúdanos, Help us. fortalécenos Strengthen us en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Así sea. It is so. Amén. Amen. Vamos a la palabra de Dios Let us go to the word of God. y vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, We will be going to the book of 2 Kings, capítulo 7. chapter 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. 2 Kings, chapter 7. Y solo voy a leer parte de la escritura I will read part of the scripture porque quiero redimir el tiempo. because I want to keep track of time. Segunda de Reyes, capítulo 7, 2 Kings, chapter 7, verso 1. verse 1. Yo voy a leer un versículo en español y ella va a leer un versículo en inglés. I will read a scripture in Spanish and she will read a scripture in English. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Then the Lord, on whose hand the king leaned, answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? And there were 4 leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, Why sit we here until we die? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Así que vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall but die. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. For the Lord hath made the host of the Syrians to hear a noise of chariots
and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink and carried thence silver and gold and raiment and went and hid it and came again and entered into another tent and carried thence also and went and hid it. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Then they said one to another, We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now, therefore, come, that we may go and tell the king's household. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied and asses tied, and the tents as they were. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. And he called the porters, and they told it to the king's house within. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que os han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. And the king arose in the night and said unto his servants, I will now shew you what the Syrians have done to us. They know that we be hungry. Therefore are they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, when they come out of the city, we shall catch them alive and get into the city. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, y porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. And one of his servants answered and said, Let some take, I pray thee, 5 of the horses that remain, which are left in the city. Behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it. Behold, I say, they are even as all the multitude of the Israelites that are consumed. And let us send and see. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los asirios diciendo, id y ved. They took therefore 2 chariot horses, and the king sent after the host of the Syrians, saying, Go and see. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. And they went after them unto Jordan, and lo, all the way was full of garments and vessels, which the Syrians had cast away in their haste. And the messengers returned and told the king. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. And the people went out and spoiled the tents of the Syrians. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord.
Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. And the king appointed the Lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate. And the people trode upon him in the gate, and he died, as the man of God had said, who spake when the king came down to him. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. And it came to pass, as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel, and a measure of fine flour for a shekel, shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. And that Lord answered the man of God, and said, now behold, if the Lord should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. And so it fell out unto him, for the people trode upon him in the gate, and he died. El título del mensaje de hoy es: The title of the message today cuidado con la palabra de los expertos. is, Be careful with the word of the experts. Cuidado con la palabra de los expertos. Be careful with the word of the experts. How could it be that no one can repair this band? Fui a otro relojero especialista. I went to another jewelry repairman. He was a specialist. Me dijeron la misma cosa. And they told me the same thing. Y dije: ay, con estos expertos. And I said, oh, these experts. Fui al 5º relojero I went to the 5th jewelry en repairman la tienda de Macy's. at Macy's department store. Yo dije: aquí me van a saber ayudar. And I said, they will help me here. Es más, aquí me van a decir: ¿y este reloj tan barato que hace aquí? And they will even ask, what are you doing with such an inexpensive watch at the store? No, la señora No, but the lady estaba arreglando relojes desde el año 60. that has been repairing watches since 1960 Lo miró y lo miró y lo miró. looked and looked and looked again, Sacó las herramientas, took out the tools, trató, tried, me dijo: no, señor, and said, no, sir, tiene que llevárselo a la compañía que hizo el reloj. you need to take it to the company that made this watch. A mí me gusta mucho el reloj. I really like this watch. Yo dije: ¿cómo yo voy a hacer con esto? And I said, well, what am I going to do about this? Fui a otro relojero. So I went to another jewelry repairman. Una muchacha así joven, And there was a young woman, como de 25 años, like 25 years old like me, y ella me miró. and she looked at it. Now that's a dish oh, like her. Oh, yeah, that was like, I can say that. The joy of the Lord is in this place. Like my skin. Aleluya. Como mi espíritu. Ya yo había mirado el reloj I had already looked at the watch, y mirando cómo está construido, and looking at how it is constructed, yo sabía que tenía que ser posible achicar la banda. I knew that it was possible for this band to be adjusted. Esta muchacha joven, This young lady, sin mucha experiencia, with very little experience, me dijo: said to me, mire, señor, look, sir, esto yo nunca lo he hecho antes, this I've never done before, pero ¿sabe qué? but you know what? Yo voy a intentar, I'm going to try porque to, hay una manera. because there is a way. Yo dije: pero los expertos me han dicho que no es posible. And I told her, I said, but the experts have said that it is not possible. Ella dice: pero no, hay una manera. And she said, but no, yes, there is a way. Deme el reloj. Give me the watch. Le di el reloj, I gave her the watch, hizo una obra perfecta and she did a perfect y job, solo me cobró $9. and she only charged me $9. Ahora, esto no es un comercial And now this is not a commercial para la muchacha, for, for the girl, pero esto es una palabra, but this is a word, un ejemplo an example, de que a veces that sometimes los expertos pueden decir the experts can say algo something, y no es así. and it is not
veces Many times escuchamos a los we expertos hear the experts, y los expertos and the experts no siempre son expertos. are not always experts. ¿Y por qué digo esto? And why do I say this? No estoy faltándole el respeto a los expertos. I am not disrespecting the experts. Nosotros tenemos expertos en nuestro medio. We have experts in our midst. Está el doctor Mitz, It's Dr. Mitt, está la doctora Hayes Dr. Hayes is y here, hay otros doctores en nuestro and medio. there is other doctors in our midst. Si el doctor dice algo, If the doctor says something, hay que escuchar lo que dice el doctor. we must listen to what the doctor Pero says. sí debemos saber que esa no es la palabra final But we should also know that that is not the final word para aquel que cree en Jesús. for he that believes in Jesus Christ. Porque siempre hay alguien que conoce algo más sobre el asunto. Because there is always someone that knows a little more about the situation. Entonces, ¿qué pasa? A veces, So then what happens sometimes cuando hay algo en nuestra vida when there is something in our lives que está pasando un poco extraño, that is occurring and it's a bit strange, comienzan a llegar a nuestros oídos we begin to hear in our ears palabras de los expertos. words from the experts. Pero hay un problema, But there is a problem que cuando usted ha recibido una palabra that when you have received a word que vino del experto de los expertos, that came from the expert of the expert, usted tiene que aferrarse a esa palabra you need to grab a hold of that word y usted tiene que saber and you need to know que hay una palabra that there is a word. del experto de los expertos The expert of the expert es la que le va a sostener a usted. is what will sustain you. Esto es lo que estaba pasando en este pasaje que This leí. is what was happening in this passage we just read. Hay una parte que no leí There is a part that I did not read a causa del tiempo, because of time, pero ahora se la voy a relatar. but now I will relate it to you. Samaria era el pueblo de Dios Samaria was the place of God, y el pueblo de Dios había sido atrapado and the town of God had been besieged por el pueblo de los asirios by the people of the Syrians. y había una gran hambre en ese lugar. And there was a great hunger in that place. No había manera de salir de la ciudad, There was no way out of the city. no había manera de entrar a la ciudad. There was no way into the city. El agua no entraba, la comida no entraba, Water would not come in. Food would not come in. nadie podía entrar o salir. No one could come in or go out. Entonces los que estaban en la ciudad So then those that were in the town, in the city, comenzaron a vender las cosas began to sell their things. y los precios comenzaron a subir y a subir y a And subir. prices went higher and higher and higher. Y ya las cosas costaban muy caras. And then everything was very, very high and expensive. Y la cosa llegó a tal grado And it came to such a degree que aún a veces las semillas que no eran ni para comer that sometimes the seeds that were not even to be eaten, se comenzaron a vender they began to sell them para poder comer. to be eaten. Pero cuando se empezó a acabar eso, But even when that was almost over and done with, la cosa se puso peor. things just got worse. ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia Because the Bible que says los padres comenzaron a cocinar a sus hijos that the parents even begun to cook their children para sostenerse. to sustain themselves. Por eso no leí esa parte. That's why I did not read that part. Usted iba a decir, "Ugh". Because you're going to say, ugh. No por eso no lo leí. No, that's not why I didn't read. Pero eso lo dice la Biblia. But that's in the Bible. Si usted no lo cree, lea el pasaje anterior. If you do not believe it, read the passages before. Y vino una mujer al rey And a woman came unto the king, y le dijo, rey, and she said, King, ayúdame. help me. Y el rey le dijo, ¿qué quieres And the conmigo? king said, well, what do you need from me? Mira que pasó esto. She said, look, well, this has happened. Mi vecina y yo My neighbor and I, nos pusimos de acuerdo we made an y agreement, dijimos, and we said, hoy cocinamos mi hijo today we will cook out my son, y comemos, and we will eat, y mañana cocinamos tu hijo and tomorrow we will cook your son, y comemos. and we will eat. Cocinamos el mío We cooked mine, y nos lo comimos. and we ate it. Sabroso. Delicious. No dice la Biblia. No, the Bible did not say delicious. Pero ¿sabe cómo yo sé que estaba sabroso? But you know why I know that it was delicious? Porque al siguiente día Because the next day,
and did not appear. ¿Por qué? Why? Porque ahora ella estaba llena Because she was now full y estaba de lo más bien and she was satisfied. y ahora estaba pensando bien And now she was in her right mind thinking y dijo, no, no vamos a cocinar a mí. and said, no, we will not cook and eat my son. Pero fíjese el poder de lo que es la palabra. But look at the power that is in the word of God. Esta señora This woman fue al rey went to the king con su queja with her problem para que el rey so that the king hiciese algo. would do something. ¿Por qué? Why? Porque la palabra valía mucho. Because the word had worth. En esos días no era como ahora. In those days, it was not like today. Hoy usted dice algo Today, you say something y usted hace lo que quiera and you do whatever you want to do, y no hay respeto de palabra. and there's no respect of the word. Pero en ese tiempo, But in those times, no, it was not so. usted diga eso es lo que va. What you said, that would be done. Palabra es palabra. Word is word. Así que el rey le dijo, So let the king say, ¿cómo te voy a ayudar yo? ¿Te ayude Dios? how am I going to help you? May God help you. Yo no te puedo ayudar. I can't help you. Esto es culpa del profeta Eliseo. This is Elijah the prophet's fault. Porque ¿sabe qué pasa? Because you know what happened? Ellos no habían estado obedeciendo todo lo que Dios les había dicho. They had not been obeying everything that the Lord had spoke to them. Entonces vino la persecución So then persecution came. y entonces ahora estaban echándole la culpa al profeta. So now, what do? They blame the prophet. Pero no era el profeta. But it was not the prophet's fault. Aún así Dios los ayudó. But even still, the Lord helped them. Y Dios mandó palabra And the Lord sent a word. y Dios dijo, And the Lord said, mañana a estas horas tomorrow at this hour, se va a vender you will sell, el ciclo de harina, you will buy flour, se va a poder vender lo que ustedes quieran, va a vender pan, va a haber agua you will sell bread, you will sell water, y todo por precio bien barato. and all for a very low price. El que era el portero del rey The servant of the king le dijo al profeta de Dios, ¿y de dónde va a salir ese dinero? asked the prophet of God, and where will we be able to buy? From where? Si Dios abriese ventanas en los cielos, ¿cómo va a pasar eso? He said, I mean, even if God makes a door in heaven, will that be? ¿Sabe qué pasa? You know what happens? La situación era tan difícil. The situation was so difficult. Piense esto. Think about this. Cuando la situación ya estaba a punto de que la gente estaba cocinando a sus propios hijos, If they got to the point where people were even cooking and eating their own children, realmente la situación estaba fea y difícil. that means really the situation was bad and it was a difficult one. Esta no era situación fácil. This was not no easy situation. Esto no era suave. This was not something that would just easily be gone. Esto hacía falta que solo la mano de Dios se pudiese mover. There was the need that the hand of the Lord and only the hand of the Lord move in this situation. Ahora piensa esto. Now think about this. Nosotros muchas veces Us, many times, se nos olvida we forget la palabra que Dios nos ha dado. the word that the Lord has given and spoken to us. Y cuando llega la dificultad, And when the difficulty comes to our lives, se nos olvida lo que Dios dijo. we forget what God has spoken. Se nos olvida que el experto de los expertos ha hablado. We forget that the expert of the experts has spoken. Se nos olvida que el que habla palabra y cumple palabra es el que ha hablado. We forget that the one that speaks the word and brings the word to pass has spoken a word. ¿Y qué pasa? And what happens? Nos desanimamos, We get discouraged. echamos la palabra a un lado, We set the word aside. creemos que nos hemos equivocado, We believe that maybe we made a mistake. comenzamos a hacer otros arreglos, We begin to make other arrangements. comenzamos a cambiar los planes We begin to change our plans porque no vemos lo que Dios dijo. because we do not see what the Lord spoke. Y entonces, So then, en sentido figurado, if you really just In a figurative. in a figurative speech, podemos comenzar a hacer cosas como we can begin
cocinar a nuestros hijos. cook our children. Ahora, no digo literal, I'm not, saying this literally. estoy diciendo que podemos hacer cosas I am saying that we can begin to do things que hablan acerca del desespero que tenemos, that speak of the desperation that is within us, que hablan acerca de la incredulidad que tenemos, that speak about the doubt that is in us, que hablan acerca de cómo es que no creímos la palabra that speak and say how it is that we do not believe the word, y creemos que tenemos que nosotros tomar control de la and situación. we believe that then we have to grab a hold of the situation, Y nos salimos and we go del camino que Dios tenía para nosotros. out of the path and the way that the Lord had already set before us. Eso es lo que pasó aquí. That is what happened here. Por eso llegaron a donde habían llegado. That is why they got to the place that they found themselves in. Pero oh, el Dios que tenemos. Oh, but the God that we have. Oh, el Dios que nosotros tenemos. Oh, the God that we have Es el Dios que cuando habla palabra, is the God that when He speaks a word, esa palabra se va a cumplir. that word shall come. Esa palabra se va a cumplir. That word shall. Esa palabra se va a cumplir. That word shall. Esa palabra se va a cumplir. That word shall come. Esa palabra se va a cumplir. That word shall come. Esa palabra se va a cumplir. That word shall come. Esa palabra se va a cumplir. That word shall come. Esa palabra se va a cumplir. That word shall come. Esa palabra se va a cumplir. That word shall come. Esa palabra se va a cumplir. That word shall come. La palabra del experto de los expertos se va a The cumplir. word of the experts shall come to pass. Tomará lugar. It will take place. Tomará lugar. It will take place. Nosotros nos preguntamos, We ask ourselves, ¿y de qué manera Dios va a arreglar este asunto? and how in the world is God going to straighten this matter out? ¿De dónde va a salir el pan? Where is the bread coming from? ¿De dónde va a venir el agua? Where is the water coming from? ¿De dónde va a venir los vientos y el agua? Where is the wind and the waters coming from? ¿De dónde va a venir la provisión? Where will the provision come from? ¿De dónde va a venir la respuesta? From where will my answer come from? ¿De dónde va a venir la salud? Where will my good health ¿De come dónde vendrá la ayuda? from? Where will my help come from? El experto de los expertos The expert of the experts. dijo que subamos los ojos He said that his eyes, más allá de los montes we will lift our eyes up unto the hill. y veremos de dónde viene nuestro socorro. We'll see where our help comes from. Nuestro socorro viene de Jehová, Our help comes from the Lord. que hizo los cielos y la tierra. The heavens and the earth. No viene de la tierra, It does not come from the earth. no viene de los It montes, does not come from the hills. viene de Jehová de los It ejércitos. comes from the Maker. Hallelujah. Y a él no se le han acabado las ideas todavía. He has not run out of ideas A yet. él no se le han acabado las soluciones todavía. He has not run out of solutions yet. Él es, Yes, he is. él era He is. He was. y él ha de venir. And he shall come. Él ha de venir. He shall come. Él ha de venir a tu problema. He shall come to your Él prayer. ha de venir a tu situación. He shall come to your Él ha de situation. venir. He shall come. Él viene. He's coming. Mira lo que pasó. Look what happened. Jehová hizo The Lord did que los asirios escuchasen that the Syrians would hear el sonido de un gran the ejército. sound of a great army. No un caballo, Not one horse, no una persona, not one no person, un ángel. not one angel. El sonido de muchos The caballos sound of many horses que viniesen that were coming y venían. and they were coming. ¿Y qué hicieron los And asirios? what did the Syrians do? Un grupo de 200,000 hombres A man of 100,000 men. salieron corriendo, They went out running. corriendo para su vida. Running, fleeing from Vamos aquí, vamos aquí. Let's go. Let's go now. Dijeron, nos vamos. They said, we're out of here. Y dejaron todo: And they left it all. oro, Gold, pan, bread, animales, animals, ropas, clothes, todo tipo de provisión. every kind of provision, they left it. En un solo segundo In 1 second, se quedó. it all stayed there. Ahora And now, vinieron aquellos los pobrecitos here come those all the poor ones.
Si vamos a la ciudad, So if we go in the city, no hay nada. there's nothing. Nos morimos. We die. Si nos quedamos aquí, If we stay here, no hay nada y nos there's morimos. nothing and we die. Vamos a ir a los asirios. So why don't we go to the Syrians? Porque si vamos allá, Because if we go there, quizás sí, quizás no. they may or they may not. Así que vamos a ir a donde hay quizás sí y quizás no. So we're going to go to where there may be or maybe not. Porque aquí, Because here, there's nothing. allá, Over there, nothing. y fueron. So they went. Y cuando fueron, And when they went, no se encontraron que sí, they didn't find that maybe, que si no. maybe not. No encontraron. No, they found provision. ¡Wow! Whoa, wow. ¿Qué es esto? What is this? Oro, Gold, comida, food, caballos, horses, dinero. money. Coge. Some. Tomaron y llevaron. So they took and they hid. Y eran inteligentes And they were intelligent. porque dijeron una vez. Because they said one time, No. nah, Vamos come otra vez. on, let's go there. Entramos en el río de provisión To the river of provision and took it on. Come on. y vinieron acá. And they came back. Y dijeron 2 veces. And then they said twice. Nah. Nah. Vamos otra vez. Let's go again. Oh, espérate. Oh, no, wait a minute. ¿Y qué de nuestros hermanos allá en la And ciudad? what about our brothers and sisters in the Vamos a city? compartir. Well, why don't we share with them? Y los enviaron. So they went. ¿Y sabe lo que los expertos le dijeron? And you know what the expert said to us? She said to me, Me you dijo a mí, have received a miracle. Tú has recibido un milagro. She said in all her years she's been a surgeon, she had never seen that happen. It wasn't supposed to happen. Dijo que en todos los años que llevaba como ella doctora nunca había visto algo así ocurrir. No debería de haber ocurrido. One other thing, Otra cosa más. after she said that to me, it was my annual, a month later my annual was due, just my Yes. regular eye checkup. Después de que me dijo eso, en un año tuve que ir a hacer el examen anual. They ran a whole battery of tests again. Hicieron muchos exámenes de nuevo. Well, I talk a lot. So Yo hablo mucho. Y luego, mientras ellos decían, while the young lady was running the test, cuando me hacía el examen, la mujer I told her about my experience Le dije- about my eye. de lo que me había ocurrido en mi ojo. And she listened very patiently, to me. And then she said, well, now I got to go and tell the doctor that you're ready for him. Y me escuchó cuando yo le di el testimonio de mi sanidad y luego me dijo, bueno, ahora voy con el médico a dejarle saber que ya terminé contigo. Unbeknownst to me, everything I had told her, she went and told him. Y sin saber yo que todo lo que yo le estaba contando sobre mi sanidad, mi milagro, ella le fue y le contó al doctor. So when I go in to see him, before he started, there's certain tests that they've run also. Before he started, he told me that his assistant had told him what I had told her, and he said, do you mind if I were to tell some people about what God has done for you? He said, but wait, he said, don't worry, I won't even mention your name. Like I care. Y luego cuando entré con el doctor me dijo, me comentó mi asistente todo lo que tú le contaste. Y sabes, estoy ahora al punto de preguntarte que si me permites compartir este testimonio, este milagro con otros. Y no te preocupes, no voy a mencionar tu nombre. Y dice ella, pero pues a mí ni me importa si mencionas mi nombre. Nothing happens to us Nada nos ocurre a nosotros. unless God gets the glory. Solo nos ocurren las cosas de las cuales Dios recibirá la gloria. So it might seem like a crisis to us, Tal vez a nosotros se nos parece como un crisis, but God's perfect will is working out in our life. pero la perfecta voluntad de Dios está obrando en nuestras vidas. Si la hermana White If Sister White hubiese dejado de creerle a Dios would have stopped believing God cuando murió su esposo, when her husband passed, ella no hubiese visto el milagro que la esperaba en 2 o 3 meses. she would have not seen then the miracle that was awaiting her in a few months ahead. ¿Es Dios el Dios de los expertos? Is God the expert of the experts? Sí.
Sí. Yes. Mire, Look, termino con esto. I will close with this. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. This is what God wants you and I to do. Dios quiere que usted y yo lo conozcamos a Él God wants you and I to know Him a tal grado, to certain extreme, to the to degree, a degree que nosotros creamos a Dios that we would believe God completamente independiente de lo que nosotros veamos que toma lugar, sí o no. completely and independently, not giving, not focusing on the things that are or aren't happening. ¿Tomó lugar el milagro? Did the miracle take place? Amén. Amen. ¿No tomó lugar el milagro? The miracle didn't take place? El mismo amén también. Amen. Say amen. ¿Sabe qué decimos a veces? You know what we say sometimes? Oh, Dios es tan bueno porque hizo esto. Oh, God is so good because He did this. Oh, Dios es tan bueno porque hizo aquello. Oh, God is so good because He did that. Pero ese no es el momento en que comenzó la bondad de Dios. But that is not the moment in which the goodness of God began. La bondad de Dios comenzó The goodness of God began antes de que tú existieses. even before you and I existed. La bondad de Dios se manifestó The goodness of God manifested cuando Dios escribió su palabra. when God wrote His word. La bondad de Dios se manifestó The goodness of God manifested cuando Dios te habló una palabra. when God spoke to you a word. El momento que Dios te habló, The moment in which God spoke to you, ese es un momento donde se manifestó la palabra de Dios. that is the moment in which the word of God manifested. La bondad de Dios se manifestó. The goodness of God manifested. Y tú y yo And you and I, debiésemos decir, we should say, oh, Dios es tan bueno porque oh, God is so good because me habló y me dijo esto y esto y esto y esto y esto. He spoke to me and He said this and this and this and that to me. Ya, That's it. bueno es Dios. Good is God. Pero aunque no hayas oído nada de Dios, And even if you have not heard nothing from God, aún así Dios es bueno. even in that situation, God is good. Y Dios quiere que hagamos esto. And God wants us to do this. Dios quiere que nosotros God wants us le conozcamos to know Him a tal grado to the point que estemos ciertos, that we be sure, que estemos descansados that we be resting en su bondad. in His goodness. De manera que no importa lo que esté pasando, To the point where it does not matter what is going on. no importa lo que veas, madre, It doesn't matter what you see, mother. no importa cómo se aparezca la situación, It doesn't matter what the situation looks like. no importa cuál haya sido la pérdida, It doesn't matter what the lost no was. importa lo que haya pasado, Juan, It doesn't matter what has happened. Why? Dios es bueno God is good. y Dios les tiene en su mano. And God has you in the palm of His hand. Están en la mano de Dios. You are in the hand of God. Dios no se ha olvidado de ustedes. God has not forgotten you. No hay regocijo por su dolor, There is no rejoicing in your pain. pero viene sanidad. But healing comes. Viene sanidad de parte de la mano de Dios. Healing comes from the hand of God. No le dejen de creer a Dios, Do not stop believing porque in están God. en la mano de Dios. Because you are in the hand Y of su God. hijo está en la mano de And your Dios. son is in the hand Su of hijo God. está en la mano de Your Dios. son is in the Y hand. un día And one day llegarán a tener una reunión de gozo. you will get and have a reunion of joy. Y aún hoy And even today, Dios quiere enjugar cada lágrima que ustedes derraman. God wants to wipe away every tear that you have shed. Porque no hay nada imposible para Dios. Because there is nothing impossible Y for no es God.